para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Gloria al nombre precioso del Señor. Este día quiero hablarles acerca del advenimiento de Jesús. Voy a hablar acerca del advenimiento de Jesús y voy a tomar la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y voy a leer a partir del versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Padre del cielo, en esta hora te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tus maravillas. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y vas a hacer. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos inspire en este momento para hablarla, y que mientras mis hermanos me miran a mí, te escuchen a ti, Señor. Permite que podamos oír tu voz y que podamos entender el mensaje que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aunque pareciera un tema fuera de tiempo, y aunque parecería un tema ya pasado, no moderno, como dicen algunos, por lo que muchos han determinado ni siquiera hablar de esto, yo entiendo que hoy más que nunca es cuanto más debemos hablar acerca del advenimiento de Jesús. Pastor, ¿por qué usted quiere hablar del advenimiento de Jesús? La razón es simple: su venida está cerca. Y debemos de estar listos, debemos de estar preparados para que cuando aquel día venga no seamos nosotros sorprendidos y no nos vayamos nosotros frustrados, fruto de habernos perdido el evento más importante que por tiempos atrás, por mucho tiempo, la iglesia ha estado esperando, la iglesia ha estado soñando. Y antes que la iglesia, los profetas anhelaron y buscaron con mucha diligencia para vivir estos días. Es así que a nosotros nos ha tocado el tiempo más interesante de toda la historia de la humanidad, porque nos ha tocado vivir el tiempo señalado por Dios, cuando su venida está muy cerca, cuando Él volverá nuevamente de manera visible a la tierra. Pero antes que eso acontezca, Él va a levantar
a su iglesia, la iglesia pura, limpia y sin mancha, la iglesia que se consagra, la iglesia que alcanza la estatura de la plenitud de Cristo, la iglesia que llega a la madurez, la iglesia que deja a un lado al mundo, la iglesia que se aparta de las cosas mundanales, la iglesia que se consagra para Jesucristo, esa iglesia que está esperando el día glorioso de Cristo, es uno de los 2 días proféticos, que es el día de Cristo. Esa iglesia será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Esa iglesia tendrá la sensibilidad de escuchar la voz del Señor como voz de trompeta, como voz de mando, porque Él hará sonar su voz como voz de trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que tengamos la sensibilidad de oír esa voz, seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, y entonces seremos arrebatados juntamente con los que resuciten en Cristo Jesús para ir a las nubes y recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con Él. Yo sé que este mensaje algunos lo consideran desfasado, y mucha gente, muchos predicadores han optado por no hablarle a la iglesia acerca de ello. Es más, hay todavía corrientes doctrinales que han optado los predicadores por hablarle a la iglesia para prepararse para la gran tribulación, porque vendrá una tribulación cual nunca ha visto ni habrá jamás en todos los tiempos. Sin embargo, muchos están siendo preparados para encontrarse con ese momento. Muchos serán sorprendidos cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Muchos serán sorprendidos de saber que se quedaron en la gran tribulación porque no se quisieron consagrar en este tiempo. Es increíble que nosotros vemos en la Escritura que la palabra nos está diciendo desde hace mucho tiempo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia diciendo esto: que en los postreros días vendrán muchos burladores. Hoy mucha gente se burla acerca de la venida de Cristo. Hoy mucha gente se burla porque dicen: desde que mis abuelitos eran cristianos, yo oigo diciendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y no viene nada, ¿verdad? Y muchos, por estar creyendo en que no va a venir nada, no se preparan, y muchos vienen a la iglesia, pero vienen a la iglesia simplemente de una forma ritual, en una forma religiosa, pero no vienen buscando estar con su amado en un tiempo apasionado con Él. Muchos no vienen para dedicar un tiempo de devoción al Altísimo, al Señor que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Muchos no han entendido el sacrificio de Jesús. Muchos no han comprendido lo que Cristo hizo hace 2000 años al poner su vida en una cruz por ti y por mí. La palabra de Dios aquí nos está mostrando algo muy importante. Yo quiero que ustedes lo vean conmigo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que debemos de recordar las palabras que los santos profetas dijeron acerca de la venida. O sea que desde hace antaño, desde hace mucho tiempo se viene hablando de la venida de Cristo. Y dice que los apóstoles corroboraron esa posición, de manera que hoy más que nunca la iglesia tiene que estar apercibida y tiene que saber qué eventos van a marcar la venida, qué eventos van a señalar que su advenimiento está cerca. Nosotros vemos en la Escritura que hay pasajes muy singulares y muy particulares que hablan de eventos que han de sucederse antes que Él aparezca de manera gloriosa para levantar a la iglesia. Sin embargo, muchos están prestando sus oídos a fábulas necias. Muchos están prestando sus oídos a sarcasmos y a burlas que la gente hace con respecto del evangelio, con respecto de la palabra y con respecto de la persona misma del Señor Jesucristo. Y es increíble cómo la gente se distrae y cómo la gente, en lugar de correr a buscar al Señor, en lugar de correr a tener intimidad en la casa de Dios. Yo quiero decirle, hermano, que esto de creer en Cristo necesita de pagar un precio. Mire, ser un discípulo de Cristo no es cosa fácil. Ser un discípulo de Cristo es el privilegio más grande que podamos nosotros tener. Sin embargo, para ser un verdadero discípulo de Cristo hay que pagar un precio. Porque el que quiera seguir en pos de Él, y esas son sus palabras, tiene que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es decir, no mis deseos, no mis pasiones, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere que yo haga en esta vida. Nosotros tenemos que caminar como Él dejó que nosotros caminásemos en su palabra. Pero mucha gente ha dejado la palabra a un
un lado. Mucha gente quizás lee la palabra cuando viene a la iglesia, o porque la lee en la pantalla, o simplemente porque está en el culto y trajo su Biblia y la lee. Pero miren, la palabra es para escudriñarla todos los días. Es para buscar el consejo de Dios todos los días. Necesitamos imperiosamente la presencia de Dios. Y saben, yo me quedo admirado de ver. Estaba mirando un programa de televisión hace unos días y miraba que unas novias iban a buscar un vestido para casarse. Y algunas estaban dispuestas a pagar una cantidad exorbitante por unos vestidos que iban a lucir por un momentito para que la gente las viera. Y entonces ponían ahí a personajes que pasaban meses preparando aquel momento en el que iban a llegar al altar para presentar su vida y para casarse con la persona amada. Y yo me quedaba pensando, y la iglesia de hoy en día sabe que hay una boda. La iglesia de hoy en día sabe que hay un matrimonio entre el Cordero de Dios, que es Jesucristo, y la amada que se consagra, que se entrega, que se rinde voluntariamente. Y lo que menos hacemos es rendirnos, entregarnos voluntariamente a nuestro Señor. La iglesia está dormitando. La iglesia de este tiempo, cuando hablo de la iglesia, hablo de la reunión de salvos en todo lugar de la tierra. La iglesia está dormitando en este tiempo. La iglesia, en lugar de correr a tener intimidad con Dios, lo que hace es que se ha dormido. La iglesia está como en aquellos días cuando Jesús les dijo a los discípulos que ya su hora había llegado y les pidió que lo acompañaran en la oración, pero lo que hicieron fue que se durmieron. No pudieron velar con él ni siquiera una hora. La iglesia de hoy en día no le gusta orar como los discípulos no les gustaba orar tampoco. Nosotros estamos mirando, hermano, usted convoca una reunión de oración y la gente no viene a orar. A la gente le gusta que otro ore, que otro pague el precio, que otro se sacrifique, que otro se ocupe su lugar. Ocúpate tú de mi necesidad, ponla tú delante de Dios. ¿Y por qué no la presentas tú? Si tú también tienes acceso a la presencia del Padre por medio de Jesucristo. Necesitamos nosotros rendirnos delante de Dios. Necesitamos nosotros venir delante de Él, hermanos, y poner, mire, yo me quedaba asombrado con una palabra profética que el Señor dio anoche. Mientras yo estaba predicándole a los jóvenes en la iglesia central, hubo una palabra profética que Dios puso en el corazón de alguien. Y esa palabra, cuando la soltaron, Dios le decía a su pueblo: mire, pueblo mío, vuélvanse a mí, vengan a mí, corran hacia mí, acérquense a mí. Y si Dios está diciendo eso, porque el pueblo está lejos de Dios. Es porque el corazón del pueblo no está en Cristo, no está en el Señor. El corazón del pueblo está entretenido en muchas cosas de este mundo. Yo me quedo asombrado cómo personas pueden decir que en nuestra iglesia hay mucha actividad durante toda una semana, cuando la verdad es, hermanos, miren que sí es cierto, hay departamentos diversos, pero no todo el mundo se reúne aquí toda la semana. Nosotros no tenemos servicios nocturnos, nosotros tenemos un solo servicio nocturno oficialmente, que es el estudio bíblico de la iglesia. Nos reunimos con los matrimonios también de noche, una sola vez a la semana. Pero hay gente que dice demasiada actividad en la iglesia, demasiada cosa en la iglesia. Hermanos, yo no entiendo. La gente quiere decir: yo soy cristiano, pero no paga el precio de ser cristiano. La gente quiere decir: yo quiero ser salvo, yo me voy en arrebatamiento, pero no paga el precio para irse en el arrebatamiento. No es cierto que usted se vaya en ningún arrebatamiento con tanta ñoñería, con tanta, ay, sí, ¿por qué tanto servicio? ¿Por qué hay que ir tanto a la iglesia? No hay que ir tanto a la iglesia, no hay que ser tan fanático. Si usted no se apasiona por el Señor, si usted no busca de todo corazón al Señor, no se unte, que usted no va para ningún lado. Lamentablemente, eso es así, hermanos. Este es el tiempo en que tenemos que pagar el precio. Él pagó un precio por nosotros. Ya el esposo pagó un precio por su amada. Él dejó su trono de gloria. Él lo dejó todo por nosotros. La Biblia dice que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Él, el cual, siendo el Hijo de Dios, se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria, y se humilló hasta lo sumo. El mismo sentir que tenemos que tener nosotros es que tenemos que dejarlo todo lo nuestro, todo lo que nos apasiona. ¿Por qué queremos quedarnos todo el tiempo en casa mirando televisión? ¿Para qué? Con una computadora para estar jugando, que a la finquita, que Candy Crush, que no sé qué, juegos, entretenimiento.
Pero nada de devoción con Dios, nada de quedarse. Me voy a quedar en mi casa para leer la palabra, me voy a quedar en mi casa para orar, me voy a quedar. No. Yo quiero tener intimidad con mi familia. ¿Cuál intimidad con la familia? Cada uno por su lado jugando algo. ¿Dónde está la intimidad con Dios? ¿Dónde está la devoción por Dios? El Señor está a la puerta, mis amados. El Señor viene pronto por ti y por mí. Él pagó un precio. Él tuvo que dejarlo todo. Él tuvo que anonadarse, tuvo que humillarse hasta lo sumo. Nosotros también tenemos que humillarnos. Nosotros también tenemos que pagar un precio para poderlo seguir a Él. Y hermanos, ese precio se llama devoción, se llama entrega, se llama no mis deseos, no mis anhelos, sino tu voluntad en mi vida, Señor. Miren, amados, yo me quedaba consternado al mirar esto, porque me fui a estudiar la Escritura con todo mi corazón. Y esta mañana me mostraba a mi esposa un mensaje que alguien le envió de una visión que tuvo una joven de esta congregación. Y justamente cuando yo entré ahí, estaban cantando el himno que esa hermana estaba oyendo, que estaba mirando, escuchando en su visión. Ella escuchaba que aquí cantábamos: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y dice que comenzó a mirar que del altar salía dos correntadas de agua que bajaban por las escalinatas. Pero no pasaban, la iglesia no se mojaba, la iglesia no participaba de esa agua. Y ella se quedó a mirar: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia no participa? ¿Por qué solamente el agua se queda en el altar? ¿Por qué el agua que está bajando no está mojando a la congregación? ¿Qué está pasando? Y le dijo el Señor: mira, lo que pasa es que este pueblo me busca, pero me busca de labios, pero no me busca de corazón. Este pueblo, como el pueblo de Israel, se ha vuelto muy insensible a mi presencia. Este pueblo no disfruta la presencia mía. Este pueblo no está gustando lo que yo le estoy dando. Este pueblo está menospreciando lo que yo les doy continuamente. Y yo dije: Dios, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no apreciamos nosotros la palabra de Dios? ¿Por qué no apreciamos nosotros los momentos tan intensos, tan preciosos de la presencia de Dios? ¿Por qué no aprovechamos cuando Dios se está moviendo? ¿Por qué no aprovechamos? Miren, yo quiero decirles, yo a veces me quedo sorprendido de ver que uno llama al altar de Dios a la gente. Y muchos tienen este pensamiento: otra vez yo al altar, ¿para qué? Ya yo he ido muchas veces y nada ha pasado. Yo quiero decirle al que tenga ese pensamiento que Naamán tuvo que zambullirse 7 veces en el Jordán. Y cuando se zambulló la primera vez, nada sucedió. Y cuando sucedió la segunda vez, tampoco sucedió nada. Y la tercera vez tampoco sucedió nada. Y la cuarta vez tampoco sucedió nada. La quinta vez tampoco sucedió nada. La sexta vez tampoco sucedió nada. Pero si lo hubiera dejado hasta 6 veces, ¿saben qué? Se hubiera ido bien mojado para su casa, pero leproso. Tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán. Y no fue hasta la 7ª vez, cuando salió del agua, que su piel estaba como la de un niño. Nosotros todos vamos a necesitar, hermanos, ministrarnos una y otra vez delante del Señor. Nosotros tenemos que venir al altar de Dios y decirle: aquí está mi vida incondicionalmente, Señor, te la presento. Te entrego mis debilidades, te entrego mis flaquezas, te entrego mi pecado, Señor. Perdóname, yo me arrepiento de ellos, Señor. Si no hacemos así, hermanos, si no nos volvemos a Dios, si nos quedamos simples espectadores de lejos y estamos mirando y la gloria de Dios. ¿Y saben qué es lo que más coraje me da? Que después que hemos tenido una administración, mucha gente se me acerca al final: mire, hermano, yo vengo para que usted ore. ¿Por qué no vino cuando estábamos orando? ¿Por qué no pasó al frente cuando llamamos para orar por los enfermos? Cuando ya me voy: pastor, mire, yo quiero que usted ore por mí porque estoy enfermo. No venga a pedirme eso, porque al final y al cabo yo no soy el que lo sano. Quien lo sana es el Señor. Y hay que aprovechar el momento de la unción del Señor. Y mucha gente no ha aprendido esas cosas. La palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro está diciendo algo poderoso. Dice, verso 4: y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde lo que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación.
Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían ya desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios tiene una función creativa, tiene un poder creativo. Cuando tú no veas nada, cuando tú no estés mirando absolutamente nada ni sintiendo nada, tú tienes que creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es lo único que te puede cambiar. Hermano, yo me quedé admirado, les contaba a las parejas el jueves que me quedé admirado con una pareja que fue conmigo con un grave problema, 10 años viviendo en libre unión, hermanos. Y eso abunda en nuestro país. Hay gente que está viviendo en fornicación y no se casan. Y fueron a hablar conmigo y me dijeron: pastor, queremos hablar con usted. Yo los escuché, hermanos. No nos comprendemos, tenemos problemas, este aquí, este allá. No porque este, no porque esta, no porque... Mira, para pasar la mañana entera aquí hablando y diciendo: tú hiciste, yo hice, no hice. Y pasaban la mañana entera acusándonos unos a otros. Pero aquí no venimos a acusar a nadie. En primer lugar, ¿ustedes por qué no se casan? Bueno, dijo ella, estamos considerando seriamente, parece que eso no va a poder ser. Bueno, y le digo yo: ¿y ya recibieron ustedes a Jesús en su corazón como Salvador personal? ¿Sabían ustedes que el único que lo puede cambiar se llama Jesucristo? ¿Y saben lo que dijeron? Nada. Bajaron la cabeza avergonzados. Y les dije: ¿quieren cambiar de verdad? ¿Ustedes de verdad quieren un cambio en su vida? ¿De verdad quieren una transformación en su vida y luego en sus relaciones? Si es así, tienen que permitir que Jesús habite en sus corazones. ¿Quieren recibir a Jesús? Y después de preguntarle 3 veces que si querían recibir a Jesús, al escuchar un silencio tan grande, le dije: mucho gusto de haberlo conocido, que Dios les bendiga y que les vaya bien. Cuando quieran, yo estoy en el mismo lugar, y el día que quieran recibir a Jesús, Jesús está en el mismo lugar esperándolo con los brazos abiertos. Hermano, la gente no quiere cambiar. La gente quiere vivir como chivo sin ley. La gente quiere vivir su vida como le da la gana, antojadizamente. Hermano, y no nos damos cuenta de la importancia de que una vez que venimos a Jesucristo, comienza un cambio, una transformación en nuestro corazón. Comienza el Señor a trabajar finamente en cada uno de nosotros, provocando en nosotros cambios de actitudes, provocando en nosotros cambio en nuestro carácter, provocando en nosotros cambio en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de hacer las cosas. De la única manera que se producen esos cambios es teniendo intimidad con el Señor, porque de lejos nada vamos a poder reflejar acerca de Él. Miren, hay un dicho que mi pastor siempre dice: quiere conocer a Andrés, vive con él un mes. Si tú quieres saber realmente quién es alguien, lo que tiene que hacer es estar cerca de ese alguien. Y lo mismo lo pudiéramos aplicar al Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer verdaderamente al Señor Jesucristo? Pégate a Él, acércate a Él, búscalo a Él, y Él se deja hallar de los que le buscan. Y el resultado será que terminarás hablando como Él y actuando como Él. No podrás tener un cambio en tu manera de conducirte, en tu manera de comportarte, en tu manera de hablar, en tu manera de hacer las cosas, si no tienes un acercamiento a Jesús. Yo quiero que usted y yo vayamos a la escritura, el Evangelio de Lucas. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas. Vamos a ver el capítulo 12, versículos 46 al 48. Dice: el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él.
y al que mucho le ha confiado, más se le exigirá. Yo quiero en este momento que usted me preste toda su atención, porque si usted cree que Dios no le ha dado nada a usted, usted está muy equivocado, porque no ha leído las Sagradas Escrituras posiblemente. Pero yo vengo a decirle en el nombre de Jesús todo lo que Jesús le ha dado a usted. En primer lugar, lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz. En segundo lugar, le dio la salvación y la vida eterna. En tercer lugar, le perdonó su pecado, sus pecados, sus maldades, sus rebeliones, sus iniquidades. Y perdonó los pecados y las rebeliones de sus antepasados y cortó la vana manera de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino por su sangre preciosa. El derramamiento de su sangre fue para limpiar todos nuestros pecados. Él borró todos nuestros pecados con su sangre preciosa. Él hizo algo más que eso. La Biblia dice que su sangre preciosa nos libra de esa vana manera de vivir. La palabra de Dios nos enseña que su sangre nos cubre y nos protege de que el adversario se meta en nuestra casa, se meta en nuestro corazón y venga a dañar nuestra manera de conducirnos. Así que lo que Jesús ha hecho por nosotros es bastante, es mucho, pero muchas veces no apreciamos la obra de Jesús, menospreciamos todo el sufrimiento que Él llevó por nosotros. Yo quiero decirle que Él llevó en la cruz del Calvario el sufrimiento tuyo y mío. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras amarguras, Él llevó nuestras frustraciones en la cruz del Calvario. Él permitió que le pusieran una corona de espina para que nuestros pensamientos hoy en día no estén turbados, para que no estemos hoy en día como gente que no tienen sentido por dónde van a caminar, porque no saben ni siquiera cómo van a razonar. Hermanos, tu pensamiento tiene que entregárselo a aquel que llevó una corona de espinas sobre su cabeza. Tu hacer tiene que presentárselo a aquel que puso sus manos para ser clavadas por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tu andar tiene que ponérselo a aquel que puso sus pies en una cruz para que fueran clavados por nuestros pecados. Tu sentir tiene que ser puesto en las manos de aquel que fue atravesado con una lanza, de la cual brotó sangre y agua. Jesús nos amó incondicionalmente y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, en el Evangelio de Lucas, donde estamos, en el capítulo 12, antes del versículo 46, hay 45 versículos más. ¿Te has dado cuenta? Qué revelación. Y en el contexto, Jesús enuncia una de sus parábolas que había enunciado en el Evangelio de Mateo, hablando de su regreso. Miremos por favor capítulo 12 y observemos el contexto un poquito más hacia arriba. Versículo 40. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Entonces a nosotros nos corresponde, como siervos de Dios, dar la ración a su tiempo, dar la palabra a su tiempo, decir que la venida de Cristo está cerca y que debemos de estar preparados para que cuando Él venga nos encuentre prestos, preparados, y no nos alejemos de Él avergonzados. La palabra de Dios aquí está hablando en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Usted mira versos más arriba, 38 por ahí, 37. Él está hablando de la parábola de 10 vírgenes. Y esa parábola tiene una enseñanza muy importante para nosotros, porque nos habla de 10 vírgenes que estaban esperando que el esposo regresara de las bodas. Y yo me voy a detener aquí porque algunas personas quizás han visto un ángulo de esa parábola y han interpretado, al mirar solamente un ángulo de la parábola, han interpretado que las 5 vírgenes prudentes representan a la iglesia que se consagra y las 5 insensatas representan a aquellas que no se consagraron. Pero les voy a decir esto: esa parábola realmente nos está hablando del regreso del esposo. El esposo se va a casar con una virgen pura, limpia y sin mancha.
no con 10, ni con 5, con una. Y cuando él regresa, note que él regresa ya casado, pero aún después de ese regreso hay un grupo que le espera, y dentro de ese grupo todos se durmieron, pero unos fueron más sensatos que otros, porque dice la escritura que unos se prepararon para cuando él viniera por segunda vez, cuando regresara el esposo. De manera que nos está hablando de un grupo de salvos, 10 es número de totalidad, entre los cuales unos se preparan para esperarlos y otros no se preparan para esperarlo. Y lo triste de esa historia, de esa narración bíblica, es que los que no se prepararon sabían dónde había aceite para ir a buscarlo. ¿Y saben lo que le dijeron a las demás? Ay, oren por nosotros, denos de su unción a nosotros. No, tú sabes dónde buscar esa unción, vayan ustedes a buscarla. Hermanos, nos habla exactamente de la condición de mucho pueblo hoy en día. Mucha gente no quiere inclinarse delante de Dios, no quiere. Es más fácil que otro ore, es más fácil que otro invierta su tiempo, mientras nosotros estamos entretenidos con muchos entretenimientos que el mundo nos ofrece. Tenemos a otros que están ahí de escuderos, peleando por nosotros nuestras batallas, orando por nosotros, intercediendo por nosotros, clamando por nosotros, cuando nosotros deberíamos estar haciéndolo por nosotros mismos y por los nuestros. Mientras yo predicaba ayer, me causó un gran impacto porque yo estaba hablando acerca de la necesidad de interceder por la familia y de clamar por la familia, por las amistades, por los compañeros de trabajo que están hundidos en el homosexualismo, en el lesbianismo, atrapados en ese pecado. Y mientras yo le decía que oraran, que intercedieran, miraba a un pueblo como que no conociera a nadie, como que no tuviera ningún familiar, ningún vecino, ningún amigo, ningún compañero de estudio, de trabajo que esté pasando por una situación como esa. Y yo le aseguro, hermano, que si usted hace exhaustivamente un examen dentro de su corazón y su conciencia, usted se va a dar cuenta que posiblemente en su familia, posiblemente en su vecindario, posiblemente en su lugar de estudio o de trabajo, usted va a encontrar gente que tiene problemas como eso, que necesitan escapar, que necesitan ser liberados, y para ello se necesita la intercesión de la iglesia. Y hay una figura muy hermosa en los días de Jesús, cuando tomaron a un paralítico, y dice que 4 amigos suyos lo cargaron y fueron a llevárselo a Jesús, y el lugar donde Jesús estaba abarrotado. En los días de Jesús, donde Jesús estaba, los lugares se abarrotaban de personas. La gente corría detrás de Jesús, la gente quería ver a Jesús, la gente quería tener contacto con Jesús. Y dice la escritura que no se podía entrar por la puerta, estaba lleno, todo el pasillo, todo estaba lleno. Y de repente dice la escritura que a ellos se le ocurrió subirse al techo y abrir un hoyo en el techo para bajar por ahí a su amigo. Lo interesante de esa narración es que el amigo no tenía fe, pero por la fe de sus amistades que persistieron, que perseveraron y que lo llevaron delante de Jesús, ese amigo conoció no solamente al Cristo sanador que le sanó de su parálisis, sino al Cristo que le cambió la vida perdonándole sus pecados y salvándolo. Va a haber gente de entre las nuestras que van a necesitar la intercesión tuya y mía, que van a necesitar que tú y yo nos coloquemos en la brecha por ellos, que nuestra fe accione en favor de ellos. ¿Sí? Va a haber gente así que vamos a tener que clamar por ellos, pero en otras ocasiones no va a ser la fe de otros la que va a salvar a muchos, sino la fe de uno mismo. Porque miramos otro caso en la escritura, y ese caso es de una mujer que estaba encorvada por 38 años. Estaba encorvada, tenía una joroba en su lomo y solamente podía mirar hacia abajo. Pero ella entendía que si se acercaba a Jesús y tocaba a Jesús, algo iba a pasar en su vida que iba a cambiar esa situación de su vida. Y se acercó a Jesús creyendo. Y cuando se acercó a Jesús creyendo, recibió del Señor la sanidad y inmediatamente se enderezó.
hermanos, vamos a necesitar nosotros aplicar nuestra fe en muchas oportunidades para nosotros mismos, pero en otras oportunidades tenemos que aplicar esa fe para orar por otros. Eso es lo que quiero decirles. Ahora noten, en la parábola de las 10 vírgenes, la Biblia dice que ellas, las insensatas, sabían dónde conseguir aceite, pero por su pereza no fueron a buscarlo. Y cuando fueron a buscarlo, ya era tarde, porque el esposo había venido y ellas se habían quedado. ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando el Señor se manifieste? Bueno, muchos se van a quedar. Y qué triste es saber nosotros que el Señor va a venir, va a arrebatar a su iglesia y que nos quedemos también. Si lo sabíamos, si sabíamos que estaba cerca su advenimiento, sabíamos que Él había dejado señales. Hermano, la señal que vimos hace 2 semanas no es pura casualidad. Esa luna ensangrentada es una señal clara de la profecía dicha por Joel en el capítulo 2, verso 31, y la profecía dicha por Lucas en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando dijo que en los postreros días el sol se iba a oscurecer y la luna se iba a volver como sangre. Esa luna ensangrentada que hace 2 semanas se presentó en el firmamento y que muchos pudieron apreciar despiertos porque vieron y la fotografiaron. Algunos la filmaron y otros pudimos verla a través de la fotografía que otros habían tomado. Pero es una señal clara de que el día de Cristo está cerca. Porque antes que el Señor se manifieste en el día glorioso, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, habrá terremotos en diferentes lugares del mundo. Y dígame si usted no está oyendo eso. Habrá hambres. Y dígame si usted no está escuchando que hay hambre de poder, que hay hambre de amor, que hay hambre de compañía, que hay hambre de sexo, que hay hambre física de comer, de comida, que hay hambre espiritual. Dígame si no hay tipo de hambre distintas en el mundo y usted está oyendo de muchas hambres. Que habrá pestes cual nunca antes, hermano. Increíble. Ahora otro brote de ébola, del virus de ébola otra vez salió y está matando a muchísima gente. Es impresionante ver cómo el SIDA sigue matando cantidad de personas, el virus del SIDA, cómo cantidades de pestes están afectando al mundo entero. Y no nos damos cuenta que estamos a las puertas, que Cristo está a la puerta, que estamos próximos a encontrarnos con el amado. Pero tenemos que estar listos, porque si no estamos listos no vamos a poder participar de ese día glorioso. Yo vengo a decirle con todo mi corazón que Pedro en la epístola está siendo muy reiterativo con el final de los días. Dice aquí en el capítulo 3, volví para allá, para la segunda carta de Pedro: amados, versículo 8, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yo sé que usted ha oído la parábola del samaritano, cuando dice la escritura que un buen samaritano vio a alguien que lo habían golpeado, lo habían dejado tirado, maltratado, lo asaltaron, le robaron, le quitaron todo, y dice que la persona estaba allí tirada y pasó un sacerdote y siguió de largo. Pasó un levita y lo miró y siguió de largo. Pero cuando pasó ese buen samaritano se detuvo, lo tomó, le curó sus heridas, le vendó sus heridas, les puso vinagre y aceite, o mejor dicho, en este orden utilizó aceite y vinagre en sus heridas, las vendó, primero las vendó, luego le puso aceite, le puso vinagre. Quiere decir que primero para que nuestras heridas sean sanadas, necesitamos la cobertura del Señor a través de sus ministerios. Necesitamos la cobertura del Señor. Después dice que vino un derramamiento de aceite, porque cuando hay cubierta de Dios, hay autoridad de Dios, hay derramamiento de unción del Espíritu Santo.
y luego vino el gozo de la sanidad. En el orden natural, debió primero lavarle las heridas con agua, luego ponerle vinagre para desinfectarlo, luego ponerle aceite para que cicatrizara, luego colocarle un vendaje. Pero en el orden que aparece en esa narración bíblica, nos está Dios enseñando una gran enseñanza espiritual. Ahora, note la enseñanza cómo sigue de manera espiritual. Dice que lo tomó, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero: cuídamelo aquí por 2 días. Y le pagó el precio por los 2 días. Y le dijo: si me dilata un poco más, cuando regrese te voy a pagar esa dilación, pero cuídamelo. Es exactamente lo que Jesús vino a hacer por su iglesia. Hace 2000 años Él entregó su vida por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero cuando ascendió a los cielos, tuvo el cuidado antes de decir: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados, les voy a dejar al otro Paráclitos, al otro de mi misma naturaleza, al otro Consolador, al otro que los va a incentivar cuando se sientan desmotivados, al otro que los va a animar cuando se sientan desanimados, al otro que les va a alentar cuando se sientan desalentados, al otro que les va a poner vigor cuando estén desvigorizados, al otro que va a venir a ayudarles a continuar su carrera, al Espíritu Santo. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejó solos, nos dejó el cuidado del Espíritu Santo y le dijo: el precio está pagado. Él pagó el precio por 2 años. Y dijo: si me dilatare un poco, cuando regrese te voy a pagar lo que me tardé. Ya hace 2000 años que Cristo vino a esta tierra, puso su vida por nosotros en una cruz, entregó su vida. Y luego, ¿qué va a venir Él? Va a regresar a buscar a aquellos que Él compró a precio de sangre. Él vendrá a buscar a su esposa. Cuando yo leía el Evangelio de Mateo, me quedé admirado mirando la analogía de lo que es una boda judía, porque les cuento aquí en confianza que nuestro esposo es judío. Jesús nació en Belén de Judá. Y entonces me quedé admirado porque hay una analogía muy hermosa de las bodas, porque en Israel las bodas se celebran de esta manera. El esposo prepara una casa para la que va a ser su esposa. En el Evangelio de Juan dice, capítulo 14, verso 1: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar una para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces el esposo se fue a preparar una morada para nosotros. ¿Sí? Ya él fue a preparar esa morada para nosotros. La morada está lista. Ahora él va a venir a buscar a su esposa. Y en la antigüedad, en las celebraciones de las bodas judías, cuando el esposo venía un grupo de amistades delante de él, cantando victorioso, regocijados. Había una fiesta, una alegría por el acontecimiento de venir a buscar a la esposa. Mientras, ¿qué hacía la esposa? La esposa se preparaba en su casa para cuando llegara aquel día salir al encuentro de su amado a mitad de camino. Cuando Jesús salga del cielo para buscar a su esposa, la iglesia que se ha preparado saldrá de la tierra para encontrarse en el aire con el amado. Es una analogía impresionante. Y en las bodas judías, por 7 días había una celebración, un acontecimiento que se celebraba no un día como en las bodas nuestras, sino por 7 días. La Biblia nos enseña que luego que la iglesia gloriosa sea quitada de en medio y sea arrebatada, vendrán 7 años de gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá jamás. Pero después de los 7 años, al final, el Señor regresa con su esposa. Dice el Apocalipsis 19: y vi al que montaba sobre el caballo blanco,
tenía sobre su muslo una escritura: el Verbo de Dios. Y su ropaje era finísimo, de lino finísimo. Y una gran multitud venía con él, montando también sobre caballos blancos con vestiduras finas, de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque cuando él vuelva para la tierra visiblemente, todo ojo le verá y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los que están en la tierra, los que estén debajo de la tierra y todo ser de todo el universo van a tener que decir: ese es el Señor, para gloria de Él. Cuando Él regrese, la iglesia triunfante y gloriosa regresa con Cristo Jesús. Aleluya. Por lo tanto, no seamos ignorantes con respecto a esto. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso no ha venido todavía aún. Por eso parece que se está dilatando, pero no es que se está dilatando, es que Él está esperando por aquellos que todavía no lo han conocido como su único y suficiente Salvador. Él no quiere que nadie se pierda. Miren, nosotros pudiéramos citar la mayoría, casi todos, Juan 3:16. Pero si yo le digo que dice Juan 3:17, muchos se lo van a pensar, y la gran mayoría no sabe que dice Juan 3:17. ¿Quiere que hagamos la prueba? ¿Qué dice Juan 3:16? Ajá, la mayoría lo dijo. ¿Y qué dice el 17? ¿Ya escuchó que el murmullo no era igual? El murmullo fue de algunos. Él no quiere que nadie se pierda. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y nosotros que sabemos esa verdad, tenemos que publicarla, tenemos que declararla, tenemos que decirla. Tenemos que decirle a la gente nuestra para que no se pierda. Jesucristo te ama, Jesucristo dio su vida por ti y Él vuelve pronto a buscar a su iglesia. No te pierdas de ser partícipe de esa bendición tan grande. Y nosotros que sabemos esa bendición, hermanos, no nos perdamos de ser partícipes de aquel día glorioso. No estés tan afanado con las cosas de este mundo que no tengas un tiempo para Dios. No estés tan afanado con las cosas terrenales. Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, y no las de la tierra. Pon tu mirada en las cosas eternas, hermanos, porque el tiempo final ha llegado y su advenimiento está a las puertas. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y así, con sus ojos cerrados, autoanalice sus actitudes. Examínese usted a usted mismo. Yo no te puedo examinar a ti, ni te puedo señalar, ni te puedo juzgar. No es esa mi función. Yo no puedo condenarte ni acusarte. El acusador se llama Satanás y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo no puedo condenarte. La condenación la elige uno mismo. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y la luz se llama Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a ser de aquellos que saben que el Señor vendrá a llevarse a Elías? Porque los siervos sabían que Elías iba a ser arrebatado, y Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado, pero no preguntaron qué había que hacer para ser arrebatado.
Mucha gente sabe que el Señor va a levantar a su esposa. Mucha gente sabe que el Señor viene a buscar una iglesia pura, limpia y sin mancha. Pero muchos no quieren pagar el precio, muchos no se quieren consagrar. Elías determinó ir donde el Señor quería que él fuera. Determinó hacer la voluntad de aquel que lo había llamado. Y Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones como las nuestras. Pero Elías, por la fe, fue arrebatado sin ver muerte, fue llevado al cielo. Menciono el caso de Elías, no porque sea el primero que dice las escrituras, porque antes habló de Enoc, que caminó 300 años con Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó vivo. Pero el caso de Elías nos muestra claramente, nos enseña claramente. Es una evidencia muy clara de la situación de hoy en día. Eliseo conocía que había un arrebatamiento. Los profetas, los siervos sabían que había un arrebatamiento de Elías, pero no se interesaron en saber qué hacer para irse con Elías. Ahí donde tú estás, con tu corazón abierto a la palabra de Dios, abierto a la administración del Espíritu Santo, Dios nos está haciendo una invitación para acercarnos a Él. Dios nos hace una invitación para despojarnos de todo peso que nos asedia y el pecado que corre detrás de nosotros. Quítate todo peso, quítate el pecado que te asedia y corre hacia la meta, hacia el blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es tiempo de poner tu mirada en Cristo. Es tiempo de correr detrás de Él, de estar apasionados por Él, de buscarle a Él, de amarle a Él, de tener comunión con Él. Es tiempo glorioso de la iglesia del Señor. Oh Señor, gracias porque podemos reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, y podemos correr a tu altar y subirnos a tu altar, Señor, como ofrendas vivas, como ofrendas de olor grato delante de ti, Señor. Aquí estamos hoy delante de tu altar, Señor. Abrimos nuestros corazones a la administración de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu que se mueva con poder entre nosotros. Que sea tu Espíritu quien produzca en nosotros el querer como el hacer en este instante que hemos dispuesto a venir delante de ti, Señor. Que sea tu Espíritu quien nos conduzca a toda la verdad. Que sea tu Espíritu quien nos ministre en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, te ruego en este momento que tú vengas tocando cada corazón, Señor. Que seas tú circuncidando el corazón de cada uno de mis hermanos en este momento. Que seas tú, Señor, trayendo gracia, gracia sobre gracia en estas vidas. Derrama una unción poderosa, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sana las heridas del alma. Sana, Señor, esas heridas que han producido un surco profundo en los corazones, que han producido amargura. Señor, venimos quitando toda raíz de amargura que ha impedido que la gracia de Dios se manifieste. En el nombre de Jesús venimos desarraigando esa raíz ahora mismo por el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Desarraigamos toda raíz de tristeza, toda raíz de desconsuelo, toda raíz que está ahí sembrada y plantada, que tú no sembraste ni plantaste, Dios mío. Toda tristeza se va por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Toda agonía, Señor, que hay en el alma que está sedienta, el alma que está padeciendo, el alma que está siendo agobiada, sea liberada por ti en el nombre poderoso de Jesús. Oh,
Señor, manifiesta tu poder sanador, tu poder que liberta, tu poder que restaura, tu poder, Señor, que restituye al agraviado, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, yo proclamo sanidad a las almas en este día, Señor. Proclamo restauración en las familias. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que toda obra del devorador es reprendida ahora en el nombre de Jesús. Que toda artimaña del enemigo para destruir familias y hogares aquí ahora mismo, por el poder de la palabra, es desarraigado y es echado fuera en el nombre de Jesús. Declaro el poder de la sangre de Cristo, que nos libera de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Toda herencia de maldición que trajiste, déjala hoy delante de la presencia de Dios. Cree que la sangre poderosa de Cristo te libera de esa vana manera de vivir. Créelo en tu corazón. Y ven renunciando, ven primero pidiendo perdón delante de Dios. Dile: Señor, perdona el pecado de mis antepasados, perdona el pecado de mis bisabuelos. Díselo al Señor: perdona el pecado de mis abuelos, perdona el pecado de mis padres y mis pecados, Señor. Limpia mis generaciones, Señor. Purifícanos, Señor, en este día. Restáuranos, Señor. Libéranos, Señor, de esa vana manera de vivir. Señor, hoy cortamos el pecado generacional que veníamos arrastrando. Hoy nos sacudimos del peso del pecado que nos asedia. Hoy, Señor, nos quitamos toda barrera que nos impide acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Hoy nos acercamos con confianza al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y gracia delante de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo. Dile: gracias, Señor, por esa gracia que has vertido hoy sobre mí. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Y hoy tú has venido para sanarnos, para restaurarnos, para animarnos, para alentarnos, para socorrernos. Señor, gracias porque tú estás aquí, Señor. Amén. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa